Qué grato poder estar una vez más con ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Es mi ferviente deseo que todos estén muy bien en casa, a pesar de la situación, y que la paz de Dios sobreabunde en cada uno de sus corazones. Soy el pastor Hernán Barreno de la Iglesia El Camino y quiero invitarles a que me acompañen al libro de Génesis capítulo número 6, versículo número 13. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la violencia intrafamiliar. Y quiero dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Génesis 6:13 y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Esa es la palabra de Dios para el día de hoy y le invito por favor a orar conmigo. Padre, gracias te quiero dar en este día por tu palabra, que espero que pueda llevar bendición a las personas que puedan escuchar el mensaje. Ayúdame a predicarla, Dios mío. Tuya es la sabiduría, tuya es la ciencia, la inteligencia, y tú eres el que pone palabras en nuestros labios para poder expresarla a tu pueblo. Gracias, Dios mío, por tu cobertura, por tu bendición. Gracias por estar a nuestro lado para ayudarnos y bendecirnos. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Les decía, amigos y hermanos, que el tema para el día de hoy era violencia intrafamiliar. Ese es el tema sobre el cual vamos a hablar, porque creo que es un tema que está muy de moda. Se escucha bastante hablar en los noticieros, en la prensa escrita, también en el barrio, en el vecindario, en la comunidad. Se habla mucho de la violencia en los hogares. Y quiero comenzar diciéndole las siguientes palabras. El proceso de cuarentena producida a causa del COVID-19, ¿no?, de este temible virus, ha producido, amigos y hermanos, un resultado bastante alarmante en cuanto al crecimiento de los niveles de violencia. Esta violencia intrafamiliar también es conocida muy comúnmente como violencia doméstica. Y bueno, si leemos la Biblia en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo número 1, del 1 al 8, vamos a encontrar un ejemplo para comenzar acerca de lo que son los problemas dentro del hogar de la familia. Pues dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 1, del 1 al 8, hubo un hombre de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Liu, hijo de Toú, hijo de Suc, efrateo. Y escuche el problema o la situación de este hogar. Y tenía él dos mujeres. Elcana tenía dos mujeres. El nombre de la una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina, dice la Biblia, amigos y hermanos, tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de la ciudad para ofrecer y para adorar al Señor, ofreciendo sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos de los hijos del sacerdote Elí, Ogni y Fines. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte, o a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que amaba Elcana a Ana, aunque Jehová no le había concedido a Ana el privilegio, el derecho, el gozo, la alegría de poder tener hijos. Y aquí se presenta el problema. Y su rival, o sea, Penina, la otra mujer de Elcana, dice que la irritaba, enojándola y también entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Dice la Escritura en el verso 7, así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual, mire las consecuencias de los problemas familiares. Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo
mejor que 10 hijos? Entonces, acabo de presentar, amigos y hermanos, un ejemplo de lo que son los problemas familiares para poder comenzar a entender el tema del día de hoy. Pero en primer lugar, vamos a hablar acerca del concepto de violencia intrafamiliar. El concepto. Violencia intrafamiliar, amigos y hermanos, son todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física hasta el acoso o la intimidación que se producen dentro del seno del hogar. Que le quede claro ese corto concepto. La violencia intrafamiliar, amigos y hermanos, incluye violencia contra las mujeres, que son definitivamente las más afectadas. Pero también en ciertos casos violencia contra el hombre, el maltrato infantil, que es muy común, la violencia filioparental y el abuso de ancianos. Todo tipo de agresión física, verbal, emocional, psicológica, que esté relacionado dentro del hogar, puede ser considerado como un abuso o como una violencia doméstica. Ahora, en segundo lugar, ¿cuáles son algunas de las causas que la originan a la violencia intrafamiliar? Bueno, según la ciencia, son 3 los factores que afectan para el desarrollo o el crecimiento o el origen de la violencia intrafamiliar. El primero, la falta de control de impulsos. Repito, la falta de control de impulsos. El segundo, la carencia afectiva. La carencia afectiva, o sea, la falta de amor, de cariño, de sentimientos nobles del ser humano. Y en tercer lugar, la incapacidad para resolver problemas. Estas son las 3 causas que por lo general se toman en cuenta en la ciencia para poder explicar los orígenes de la violencia intrafamiliar. Ahora escuche, además de lo antes mencionado, de las 3 causas que nos da la ciencia, en estos tiempos de cuarentena que estamos nosotros afrontando, la violencia doméstica ha sido originada por otras razones que quiero mencionar a continuación. Por ejemplo, por el incremento de la convivencia en el hogar. Actualmente se está pasando más tiempo en familia, más tiempo pasan esposos juntos y también los padres con sus hijos. Y aunque debería de ser una causa de gran bendición, ¿no?, en la familia, a veces el roce, las relaciones diarias terminan también causando problemas o enfrentamientos familiares. Otra de las cosas también es el estrés por la presencia del virus. Creo que todos en alguna manera hemos sido afectados por la noticia del virus en la tierra. Creo que todos estamos tratando también de cuidarnos, de no contagiarnos. Creo que en alguna manera la presencia del virus a todo ser humano lo debe de tener tenso o preocupado. Otra de las razones también del desarrollo de la violencia doméstica es la sensación de inseguridad por el temor o el miedo. Qué inseguros nos sentimos ahora, ¿no? Creo que la inseguridad, el miedo, el temor se ha hecho parte de los seres humanos. Por eso es que en mensajes anteriores les había manifestado la importancia de acercarnos a Dios para que Dios nos pueda transmitir esa calma, esa tranquilidad, esa paz que solamente Él puede darla. Otra de las razones podría ser también la falta de recursos económicos. Mucha gente ve con desesperación, con angustia, que se le acaba el dinero y no se está trabajando y no se están teniendo ingresos económicos y no hay alimentos para poder sustentar la casa, la familia, y evidentemente eso también causa problemas en el hogar. Otro de los factores que puede estar influyendo es el mal carácter humano, o sea, el mal comportamiento de los miembros de la familia. Hay personas que dentro del hogar son apacibles, quietas, tranquilas, pero asimismo dentro de la familia hay personas que tienen temperamento fuerte, volátil, explosivo, y evidentemente se ocasionan también roces por causa del carácter de los humanos. Otra de las razones más de la violencia doméstica es la falta de amor de Dios en el hombre.
Lamentablemente se decía hace unos días que los niveles de violencia han crecido una barbaridad, muchísimo en Ecuador y en el mundo entero. Y quiero que sepan, mi amigo, mi hermano, que una de las más grandes razones es porque el hombre no tiene amor en su corazón. Solo la presencia de Cristo en el corazón del ser humano es lo único capaz de poderle enseñar a amar a su prójimo y amarse a sí mismo. Y la última cosa que quiero mencionar, también como una causa de la violencia familiar, es la falta de paz en el corazón humano. Esa paz que gracias a Dios usted y yo, mi amigo, mi hermano, sí tenemos. Que usted y yo disponemos, tenemos gracias a Dios en abundancia. Yo puedo testificar que en todas estas semanas que han pasado en el hogar, aquí con mi esposa, con mis hijos, la hemos pasado bien. Hemos disfrutado mutuamente de nuestra compañía. He podido estar más cercano a mis hijos, he podido estar más cercano a mi esposa. Y todo esto para mí ha sido placentero y creo que para ellos también lo ha sido. Entonces, de todo corazón, yo puedo ver que la paz de Dios en el corazón de nosotros, los cristianos, es una ventaja que tenemos de las personas que no son creyentes. Ahora, en tercer lugar, yo quiero hablarle, mi amigo, mi hermano, acerca de las consecuencias de la violencia intrafamiliar. Pues ya hablamos del concepto, ya hablamos de las causas que la originan. Ahora vamos a hablar de las consecuencias de la violencia intrafamiliar o doméstica. Son tres al menos las consecuencias que yo quiero mencionarle. En primer lugar, la número 1, daños físicos, emocionales y psíquicos. Físicos tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Con la parte externa del ser humano, las agresiones físicas, los golpes. También dice que causa daños emocionales, cosas que tienen que ver con el corazón, con los sentimientos, y psíquicos que tienen que ver con el alma y con la parte interior del ser humano. En segundo lugar, también la violencia intrafamiliar causa problemas de autoestima. Las personas cuando están siendo abusadas en casa, sea un hijo, sea una esposa, un esposo, sea un tío, una tía, cualquier pariente que esté siendo maltratado va a demostrar automáticamente una muy baja autoestima, un menosprecio de sí mismo, un sentimiento de inferioridad a causa del maltrato que está recibiendo. Y en tercer lugar, en muchas ocasiones también, otra de las consecuencias es que causa la muerte. Qué pena, ¿no? Que a veces los seres humanos lleguemos a niveles tan extremos como tener que darle muerte a otro ser humano sencillamente porque no piensa, porque no siente igual que yo. Qué importante en este tipo de casos, de problemas familiares, es la tolerancia. Ahora, yo quiero compartirles el consejo de la palabra de Dios. He hablado de todo lo que tiene que ver quizás con el razonamiento lógico, humano, con la ciencia. Mas ahora quiero hablarle el consejo que nos da Dios en su palabra. Quiero que por favor usted esté muy atento. Escuche lo que le voy a compartir. Nuestra sociedad moderna nos enseña que tan solo con una buena educación y cultura se corrige este problema. Y quiero comenzar siendo muy enfático. Respetamos mucho la ciencia, el desarrollo científico, médico, en fin. Pero creo que no solamente educando y enseñándole cultura al ser humano, el ser humano va a dejar de ser violento. Cristo en cierta ocasión, cuando estuvo siendo tentado por el diablo en el desierto por 40 días y 40 noches, dijo claramente que no solamente de pan vive el hombre, sino que el hombre, que también es una parte espiritual, necesita de cosas espirituales para poder cambiar su comportamiento, su forma de vida, su forma de pensamiento, su forma de sentir, de ver la vida. Así es que evidentemente no comparto el criterio de nuestra sociedad moderna que cree que educando y enseñándole cultura será suficiente. Creo que va a colaborar, creo que va a ser importante, creo que va a ayudar, pero creo que no va a dar la solución completa y total.
Pero yo creo, mi querido amigo y hermano, que la violencia de todo tipo es una consecuencia del abandono del hombre a su creador. Por ahí queremos comenzar. Esa es la principal causa por la cual yo creo el hombre y el ser humano en general se ha vuelto violento. Le dimos la espalda a nuestro creador. Por otro lado, el texto inicial, el que tomamos como base en Génesis 6:13, dijo: pues Dios a Noé, decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí yo los destruiré con toda la tierra. El texto inicial, oiga bien, nos decía que el hombre era el causante de la violencia en la tierra. Y es indudable, porque si usted vuelve a leer conmigo el texto, hay algo que debe de llamarnos gratamente o grandemente, no gratamente, grandemente la atención. Porque la tierra, dice el texto, está llena de violencia a causa de ellos. Y cuando dice ellos, el texto se refiere a nosotros los mortales, los humanos. Y el que está hablando es el Señor. Y el Señor nos está encontrando a nosotros los humanos como responsables de lo que está sucediendo en la tierra con tantos hechos y actos violentos. Quiero continuar. Por tanto, mi querido amigo y hermano, lo que se tiene que hacer para poderle dar una solución a este grave problema es lo siguiente, y es la parte más importante del mensaje. En primer lugar, reconocer que somos los causantes de todo tipo de violencia. Eso es lo primero que hay que hacer para tratar de corregir este problema de violencia doméstica o intrafamiliar. Repito, número 1. Reconocer que somos los causantes de todo tipo de violencia. O sea, reconocernos que somos enfermos espiritualmente hablando y que necesitamos de un médico para poder tratar nuestros problemas espirituales. El Señor Jesucristo, cuando estuvo invitado a la cena que preparó Mateo, en Mateo 9, capítulo número 9, versículo número 12, Mateo 9:12, dijo lo siguiente: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Si usted, mi amigo y mi hermano, todavía padece problemas de violencia, es necesario que en primer lugar se reconozca como una persona enferma espiritualmente hablando, que necesita ser tratado por el médico de médicos. Quiero, por favor, mi amigo, mi hermano, que me pueda entender este primer consejo. En segundo lugar, la segunda de las cosas que tenemos que hacer para que se solucione el problema de la violencia: aceptar el perdón de Dios, escuche bien, y la ayuda divina para cambiar nuestro comportamiento. Repito, aceptar el perdón de Dios y la ayuda divina para cambiar nuestro comportamiento. Quiero compartirle un proverbio que es excelente para poder sustentar esta idea. En Proverbios capítulo número 3, del 5 al 8, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Proverbios 3, del 5 al 8. Escúchelo bien, amigo y hermano. Dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El segundo consejo nos decía que tenemos que aceptar el perdón de Dios y tenemos también que aceptar la ayuda divina para poder cambiar nuestro comportamiento. Y Proverbio nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes de tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué significa esto de enderezar veredas? Corregir errores, cambiar malos comportamientos, malas conductas. Dios nos puede enseñar a contestar sabiamente. Dios nos puede enseñar a corregir nuestros errores, a darnos cuenta de los mismos. Es importante que nosotros lo reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos para que Él pueda corregir
tantos defectos, errores que tenemos nosotros los seres humanos y que necesitan ser corregidos. Dice el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Amigo y hermano, no sea de aquellos que dicen yo cambio cuando quiero y tengo el poder y la autoridad para hacerlo cuando yo deseo. No se apoye en su propia prudencia, en su propio razonamiento. Deje que Dios lo ayude. Póngase en las manos de Él. Deje que le cambie el carácter, el comportamiento, le llene de paz. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Verso 8, porque será, dice, medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ese es el segundo consejo que quiero compartir como una solución para este problema de la violencia en los hogares. En tercer lugar, permitir que Dios nos llene de su amor para poder amar a nuestro prójimo. ¿Cómo podemos dar amor en nuestros hogares a la esposa, a los hijos, al tío, a la tía, al abuelo, al primo, al sobrino, si no somos capaces de amarnos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos darle a alguien algo que usted y yo no tenemos? Mire lo que dice en la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo número 4. Y voy a leer muy específicamente el versículo número 7 y 8. Dice la palabra, primera de Juan 4, 7, 8. Amados, amémonos unos a otros, dice Juan, porque el amor es de Dios. Escuche bien, el amor es propiedad de Dios. Y luego dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, amigo, mi hermano, es amor. Es el único que puede llenarte de ese amor por medio de su espíritu, para que puedas compartirlo con la gente que está a tu lado, para que puedas abrazar con cariño, con afecto a tu esposa, a tus hijos, para que puedas tener inclusive paciencia para soportar sus errores, sus fallas, sus faltas, porque somos humanos, porque nos equivocamos. Esa es la tercera de las cosas que puede ayudar a cambiar la situación del problema de violencia intrafamiliar. La número 4, dejar que Dios nos llene de su paz, que no es de este mundo, y eso es necesario aclararlo. Dejar que Dios nos llene de su paz, que no es de este mundo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27, Cristo hablando nos dijo, la paz os dejo, dijo Cristo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Qué hermosa palabra. Esa paz es la que necesitamos en nuestros hogares ahora en estos tiempos de virus, de crisis, de pandemia, de sufrimiento, de dolor, de llanto. ¿Por qué? Porque es una paz que no es de este mundo. Es una paz que realmente es perdurable. Es una paz que puede ayudarte en los momentos de crisis, de dificultad. Cristo dijo que cuando nosotros tenemos esa paz, nuestro corazón no vive turbado, ni tampoco vivimos llenos de miedo, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Así es que la cuarta de las cosas que necesitamos hacer para erradicar la violencia en nuestros hogares es dejar que Dios nos llene de su paz, que no es de este mundo. En quinto lugar, la quinta cosa que necesitamos hacer es educar a las futuras generaciones para poder erradicar la violencia doméstica. Imagínense que si nosotros no hacemos absolutamente nada y permitimos y dejamos que nuestros hijos sigan creciendo sin instruirlos, sin inculcarles, sin, por ejemplo, enseñarle a nuestros hijos varones a respetar a las mujeres, a no ser violentos, agresivos con ellas, ¿cómo usted cree que va a cambiar nuestro mundo? ¿Cómo va a ser posible que podamos enmendar esta tremenda falla y falencia que tenemos en nuestro mundo si no le enseñamos a nuestros hijos a respetar, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo?
En Deuteronomio capítulo número 6, del versículo 6 al 9, dice de la siguiente manera: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tal vez usted dirá, mi querido hermano y amigo, estas son instrucciones que el Dios del cielo le dio a su pueblo Israel, para que le enseñen acerca de las verdades de su Dios, de la existencia de ese único Dios verdadero. Pero son verdades que pueden ser aplicados en este contexto de la violencia familiar. Tomemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, y enseñémosles a ser gente que aprenda a tratar bien a los demás, que aprenda a respetar las opiniones ajenas, que aprenda a cuidar del bienestar de los demás, a no practicar el bullying, el menosprecio, a no permitir, mi amigo y hermano, de que se abuse del ser humano, que podamos nosotros enseñarle a nuestros hijos realmente a practicar la justicia de Dios. Y la última de las cosas que yo quiero mencionar, la número 6, como una solución para el problema de la violencia intrafamiliar, es, de ser necesario, buscar ayuda legal y psicológica. Y cuando digo legal, mi amigo y hermano, me refiero muy especialmente a las autoridades. Es cierto que nosotros los creyentes somos gente pacífica, somos gente sencilla, somos gente de paz, pero por ningún sentido debemos de permitir el maltrato, la agresión física o verbal de los seres humanos. Mire lo que nos dice la Escritura en la carta a los Romanos capítulo número 13, versículos 1 al 4. Romanos 13 del 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así es que no guarde silencio, mi querida amiga, si usted está siendo abusada, maltratada por un hombre que no la ama, que no la aprecia. Caballero, hijo, miembro de la familia en general, si usted está siendo maltratado, si usted está siendo injustamente maltratado, aunque no hay justificativo para los maltratos ni verbales ni físicos, tiene que acercarse delante de las autoridades y reclamar por sus justos derechos. No viva con su autoestima por el suelo y deje que el Señor lo pueda reivindicar, levantar y darle un lugar honroso de prestigio y de honor que todos los seres humanos nos merecemos. De modo, dice el verso 2, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean para sí mismos, escúcheme bien, condenación, dice la palabra. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Si necesitas ayuda especial, acude a las autoridades, pero no permitas que abusen de ti. Si necesitas ayuda psicológica, puedes asistir y buscar ayuda en un profesional de la materia. Pero no dejes que la violencia destruya tu casa, tu vida, tu hogar, tu familia, lo que tú más amas, porque no estarás haciendo bien las cosas. Ese es el consejo, mis amigos y hermanos, que he querido compartirles el día de hoy y que espero
Dios haya bendecido sus corazones por medio de esta palabra. Espero que cada uno de los mensajes que he podido compartir hasta ahora haya llegado en tiempo preciso, exacto, porque Dios siempre llega a tiempo. Le invito por favor a orar conmigo, y si usted es de aquellas mujeres o de aquel ser humano que está llorando, que está sufriendo, que está siendo maltratado, este es el tiempo de Dios para tu libertad. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él se encargará de hacer. Ora conmigo. Padre, gracias te quiero dar por esta palabra. Sé que has bendecido mi vida. Sé que me has dado una palabra de aliento, de consuelo, de esperanza. Pero también me has mostrado lo que tengo que hacer si es que yo estoy siendo abusado o abusada. Padre, ayúdame a levantarme de esta situación en la que me encuentro. Y dame, bendito Dios, de ese amor y de esa paz que yo necesito en mi casa, en mi vida, en mi hogar, para poder enfrentar, Señor, todas las cosas de la vida. Gracias, mi Dios, gracias por esta palabra, gracias por este consejo, porque sé que nunca es tarde. Sé que siempre tu palabra, Señor, causará el propósito, la razón por la cual tú la enviaste. Gracias, mi Rey, gracias, mi Señor, gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Que el Señor me los bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Ha sido un verdadero gusto, un placer estar con cada uno de ustedes. Reciban mis más sinceros deseos de bendición, de prosperidad. Tengo unas ganas inmensas de poder abrazarlos y de poder llegar hasta sus hogares y bendecir sus vidas, poder sentir ese afecto, ese cariño, ese amor sincero. Gracias, mis amigos, hermanos, gracias por todos aquellos que nos están bendiciendo. Gracias porque puedo ver y sentir el amor sincero de mucha de la gente que nos conoce y que ha llegado aquí hasta nuestra casa para bendecirnos. Y muchos han buscado otras maneras de hacerlo. Que el Dios del cielo siempre me los guarde, me los cuide, me los bendiga, y que Él añada muchísimas más bendiciones de las que ustedes comparten con este siervo. Será hasta una próxima oportunidad. El grupo de oración, por favor, no deje de orar todavía. Parece que vamos a seguir en el encierro. No dejen de confiar en el Señor. Que si usted ve que esto está pasando y poco a poco se va controlando, no es sencillamente porque la mano del hombre lo está haciendo, sino porque la mano de Dios está de por medio. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y será hasta una próxima oportunidad.